Noche Digital. El último encuentro del día con las orquestas, los instrumentistas y las voces de nuestro tiempo en Sonido Digital. Idea y conducción, Boris. Hola, estamos con Miguel Gauna en la operación técnica, Alberto Niño en la producción, quien les habla, Boris, y con ellos saludamos a los amigos de Radio Nacional, de Comodoro Rivadavia, Bariloche, El Bolsón, La Antártida, Ushuaia, Río Grande, Gobernador Gregores, Río Turbio, Calafate, San Martín de los Andes, Viedma, Ingeniero Jacobasi, Perito Moreno, Río Mayo, Alto Río Sengar, Esquel, Radios Nacionales del Noroeste, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, La Quiaca, Tartagal, Santiago del Estero, y después en Neuquén, en Bahía Blanca, Rosario Clásica, Mar del Plata Clásica. Y bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando terminábamos de almorzar, poníamos Radio Nacional Clásica, todavía con los ravioles en el estómago? Vamos a ver qué va a poner este hombre de algún compositor no conocido, y saludaba de esta manera. Buenas tardes. Bienvenido, Guillermo Sagma. Por invitarme. No, Maxi, gracias por haber venido vos, ¿no? A esta hora, es rarísimo. No, esta es una hora que solamente por vos no te voy a hacer. No, pero es un gusto. Además, se dio una hermosa casualidad, y te le doy la bienvenida a otro querido director, Sebastiano de Filippi, que es mucho más serio, no va a ser. Muy buenas noches. ¿Viste? Es del otro lado, claro. Sí. Claro, es voz de hombre, ¿viste? No le digas eso porque es cantante y se va a enojar, y se empiezan a escuchar que tiran los micrófonos, ¿viste? Por el aire, como esos programas de la farándula que se pelean. Bueno, Sebastiano de Filippi, Guillermo Sagman, gracias por haber venido, porque tenemos un montón de novedades para contar. La tercera edición en distinto idioma del libro de uno de nuestros máximos compositores, Sebastiano. Eso ni siquiera nos atrevíamos a soñarlo, ¿no? De nuestros máximos compositores y directores, Héctor Panizza. Exacto. Acaba de salir la edición en inglés del libro que originalmente se titula Alta en el cielo. Luego de la edición italiana, esta es la tercera. O sea que ya tenemos en castellano, en italiano, para toda Europa, y en inglés ahora, con además ediciones bellísimas. Vamos a poner las fotos en el Facebook. Y señor Guillermo Sagman, qué cantidad de estrenos, qué lindo, tu música empieza a volar y a estar cerca de los espectadores, ¿no? La verdad fue un año maravilloso, un año que uno dice como compositor argentino que toca el cielo, porque realmente un compositor argentino académico que le toquen 19 obras en un año es... las 19 fueron en el año 2019, este mirá qué casualidad. O sea, 2019, 19 horas. Tenés el lindo título para un disco. Claro, pero ¿cuántos discos serían? ¿2, 3? Y bastantes, porque... Si juntás las 19 obras. Y sí, porque se hicieron obras grandes, porque este año sí se hizo la tercera sinfonía para cuerdas, el divertimento para cuerdas, la serenata para orquesta, la suite norteña para banda, las tres piezas, el cuarteto de cuerdas, la cantata lorquiana, el cuarteto de saxofones. Me acuerdo del cuarteto. Vamos a escuchar la suite norteña, ¿no? No, lo que vamos a escuchar son las... no, creo que vamos a tener que cambiar el disco. Voy corriendo para decírtelo mientras vas a decir unas palabras. Porque lo que vamos a escuchar, porque la suite norteña son casi 20 minutos, pero lo que quería pasar en realidad son las tres imágenes danzantes sobre ritmos argentinos para banda sinfónica, que es una obra que... ¿Son las que tiene Miguel Gauna ahí? No, me confundí yo y le di el disco. Bueno, ahí ya lo resolvemos. Porque son las tres primeras de acá, perdón. Fue un error. Era el otro disco. Es la hora, como te dije. Es la discografía, vos con los libros y él con las discografías. ¿Cómo estamos, ¿Qué desparramo? Es una obra que llevó el director de la banda de Mar del Plata, José María Ulla, a Burdeos, a la banda de Burdeos. Sí. Y él me había pedido
una obra que suene argentina, que sea muy argentina y que sea corta y que sea pum para arriba. Porque ya José María Ulla había ido el año pasado y se quedaron enloquecidos con los compositores y sobre todo lo que le dijeron, algo que vamos a conversar por supuesto, es el desconocimiento que tenían de la calidad de los compositores argentinos en casi 200 años de historia, ¿no? Y sí, y el problema es que Argentina es un país que vende muy mal su intelectualidad. Mirá. En todos los aspectos. Y en el aspecto musical es más grave aún porque de pronto los artistas plásticos o los literatos, una vez que imprimen un libro, el libro corre. Los músicos argentinos que no tenemos posibilidad de imprimir nuestra música, la música no corre, no llega hacia afuera y no hay quien la empuje. Vos vas a cualquier embajada de cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y tenés discos y grabaciones de sus músicos. Las embajadas argentinas no tienen nada académico argentino. No hay. Y la no disquería podés conseguir. tampoco. Sí, Con sí, lo sí. cual no hay forma de que vuele, porque tampoco hay elementos que vos decís, bueno, Cancillería que grabe, la Sinfónica Nacional, por ejemplo, tendría que grabar algo por año de música argentina para tener material para mandar al exterior. Claro. Y no hay porque y no se hace. Vos Sé hasta que ya estamos cerca ya estamos cerca, este año es la primera vez que la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Filiberto filma y graba los estrenos, que fue un cambio brutal de hace 3 años ahora. Y a principio de año todavía no lo hacía. No, por eso te digo Es que de a maravilloso poquito... que empiece a ocurrir y que se empiece a divulgar. Aparte, lo que está haciendo la Filiberto es una cosa que es tocar el cielo con Sí. las manos, porque realmente que una orquesta sinfónica se dedique exclusivamente al repertorio argentino es algo absolutamente maravilloso. Bueno, sumemos a la Orquesta Sinfónica Nacional Ahora también también, la que Sinfónica también en está los haciendo últimos mucho. 3 años ha hecho una cantidad de estrenos y una cantidad de recopilaciones. Pero vamos a tu música. ¿Qué track es? El 1, 2 y 3. Ahí está, vamos a la suite norteña. No, esto es las 3 imágenes. Perdón. Es la obra inmediatamente posterior a la suite norteña, porque él llevó la suite norteña a Mar del Plata y la quiso llevar también a Burdeos, pero en Burdeos le dijeron necesitamos una obra corta porque el programa tenía muchas obras. Entonces me dijo, una obra corta argentina. O sea que escribiste otra obra para Especialmente, banda. con la La banda de Burdeos, dirigida Francia. por José María Ulla. ¿Qué escuchamos tuyo, Acabamos de Guillermo? escuchar las 3 piezas sobre ritmos folclóricos argentinos de Opus 92, que es una obra compuesta dedicada al maestro José María Ulla por la Banda Sinfónica de Burdeos, dirigida por él, que es en un concierto que él dirigió este año en Francia. Y la verdad, mi obra gustó mucho y ahora le estoy escribiendo la 4ª sinfonía para ellos. Así ¡Qué bueno! A ver con qué desayunamos hoy. Tienen 2 tipos de... Le puedo ofrecer que a las 11:30 un concierto a cargo del Coro de Cámara de la Municipalidad de 3 de febrero. El repertorio va a incluir un paneo por la mejor música vocal internacional y contará con un cierre que reunirá los diferentes temas de las Navidades de distintos países. Esto es en la sala de cámara de la Usina del Arte, ahí en Cafarena, esquina Pedro de Mendoza, con entrada libre y gratuita. También, otra propuesta a las 11:30, concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, con la dirección de Mario Bensecri. Van a actuar como solistas la soprano Carla Philipsik-Holm, nuestra Isolda, y Alejandra Malvino. Y van a intervenir también el coro Laguno NAC, el coro de la Facultad de Derecho, dirigidos por Miguel Pelle, y el coro polifónico el evangélico que dirige Constanza Bongarrá. Asimismo va a intervenir la banda de la policía de la ciudad que dirige Jorge Silveira. Van a interpretar la sinfonía número 2 llamada La Resurrección de Gustav Mahler. Estos a las 11:30 en el Auditorio Nacional La Ballena Azul, en el CCK, Sarmiento 151, con entrada libre y gratuita.
Bueno, más al mediodía, hoy a las 12, concierto a cargo del Coral Pilar y Ensamble de los Buenos Aires, obras que van a recorrer más de 300 años de villancicos y melodías navideñas. Esto es en el auditorio de la Usina del Arte. La Usina del Arte tiene 2 salas, una más grande y una más pequeña. Esta es la más grande, con entrada libre y gratuita, Cafferén y Pedro de Mendoza. Y también hoy a las 19 horas, concierto a cargo de Pro Ibis, perdón si lo dije muy mal, ensamble de música medieval bajo la dirección de Germán Pablo Rossi, cantando el Dolce Stil Nuovo, Boccaccio, Petrarca y la música del Trecento italiano, la música más antigua de los italianos. Y esto es en el Palacio Noel, Suipacha 1422. Estamos en Medianoche Digital, que les habla Boris, el señor Miguel Gauna en la operación técnica, Alberto Niño en la producción, y tengo el lujazo aquí en el estudio de tener a los maestros Guillermo Salkman, que está mostrando sus obras en un año muy fructífero con los estrenos de ellas, y una noticia ya, como decíamos al inicio, insoñada, ¿no, Sebastiano De Filippi? Que un libro que no se puede creer que no haya existido antes, de uno de los máximos. Bueno, contá quién es Héctor Panizza y por qué edición vamos. Bueno, ante todo, la noticia es soñada. El tema era que se volviera realidad. Soñarlo sueña cualquiera. El tema es que lo logramos. Hace 3 años, con el amigo Daniel Baracali Costas, escribimos y publicamos aquí en la Argentina el primer libro sobre nuestro Héctor Panizza, uno de nuestros principales compositores y sin duda el principal director que dio la Argentina. Al año siguiente, es decir, el año pasado, salió la edición italiana. El libro originalmente se titula Alta en el cielo. Como evidentemente eso al lector italiano no le podía indicar mucho, se optó por Il bravo Ettore, porque era la forma en que Toscanini se refería a Panizza. Le decía Il bravo Ettore. Como es sabido, Toscanini debe haber elogiado a 2 personas en toda su larga vida. Claro. Entonces era muy notable que le dijera bravo. Discúlpame, Sebastiano, para quienes nos escuchan, Arturo Toscanini fue un director que a los 18 años debutó dirigiendo de memoria una de las óperas más difíciles y fue uno de los más exigentes con las partituras, y hasta le hicieron una orquesta especialmente para él. Hice un hito, por eso cuando se habla de Toscanini se habla de una cima. Y nuestro... La orquesta de la NBC le hicieron con los mejores músicos de Estados Unidos. Del mundo. Exacto, del mundo, ¿no? Porque había muchos que se habían unos trasladado. Cuantos extranjeros, sí. Exacto. Para decir el nivel de... Por eso Sebastián nos dice que sí hizo 2 elogios. Uno de ellos es por su colaborador, porque fue su mano derecha en la Scala, nuestro amigo Panizza. A todo esto, ¿es verdad que nació acá a 3 cuadras de la radio? Sí, acá en el centro nació. Claro. Panizza. También estaba diciendo que la tercera persona en el staff artístico de la Scala en la época de Toscanini era Ferruccio Calusio. También argentino. Platense. Ah, de La Plata, mira. Platense. Y el cuarto era Antonino Botto, que todos sabemos quién es, enorme director italiano. Enorme director italiano, ¿no? Y bueno, y este año le tocó la vuelta, le tocó el turno a la edición en inglés, que se acaba de publicar en Estados Unidos con el título The Other Toscanini, el otro Toscanini. ¡Apa! Qué comparando fuerte, que un estadounidense acepte ese título, Sebastiano De Filippi, es... Sí, así fue. Qué bárbaro, ¿no? Así fue. Fue un poco inspirado por un testimonio que nos dio hace un par de años cuando salió el libro en la Argentina, Guillermo Scarabino, que nos dijo que allá lejos de ese tiempo, cuando él era muy joven y estaba haciendo unos cursos de perfeccionamiento en Nueva York, se topó con un viejísimo instrumentista jubilado de la orquesta del Met, y le dijo, usted es argentino, como Panizza. Yo toqué con Panizza. Y le dijo la frase, only second to Toscanini. Era segundo solo después de Toscanini. O sea, después de Toscanini no había nada más grande que Panizza. Además, estamos hablando de un compositor y un director. Estamos hablando en primerísimas ligas de los 2 rubros, ¿no? Como director, bueno, como director ustedes, ¿qué podemos decir de Héctor Panizza? Porque lo vamos a escuchar dirigiendo ahora. Panizza no solamente fue el director más importante que dio la Argentina y América Latina, fue, hasta donde sabemos nosotros, el director de orquesta que tuvo la mayor carrera de la historia en la dirección de orquesta. Fue principal director de la Scala,
principal director del Covent Garden, principal director del El Met, Metropolitan. principal director del Colón. Le ofrecieron ser principal director de Viena, no aceptó porque era poco dinero, y como invitado dirigió en todos los demás teatros del mundo. Así que no hay nadie que pueda decir fui director musical o principal director de los 3 principales teatros del mundo, más el Colón, más la propuesta de Viena. Así que una carrera absolutamente extraordinaria, un hombre que rescató óperas del barroco, dirigió Gluck, hizo todo el bel canto, todo Verdi, todo Puccini, todos los veristas, hizo estrenos mundiales, llegando a estrenar una ópera de Menotti en el Metropolitan, o sea que abarcó una cantidad de repertorio increíble, dirigió también ballet y lo principal del repertorio sinfónico. Y grabó tanto en estudio como gracias a las transmisiones radiales del Met, sí, las óperas que tenemos. ¿Tenés idea qué cantidad de grabaciones hay de él, del Metropolitan? Hay no menos de 15, sí, como mínimo 15 óperas completas. Y por suerte con un muy buen sonido. Y con un sonido aceptable, sí. Habíamos tenido 3 versiones diferentes de la ópera Otello de Giuseppe Verdi. Y vos elegiste una, sí. ¿Por qué? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, las 3 tenían el mismo tenor, que era Giovanni Martinelli, y el mismo barítono, que era Lawrence Tibbett. Las 3, a diferencia de pocos años, en el Met de Nueva 38, York. 39, 41, si no me equivoco. Exacto, ¿no? Sí. Esta es la del 38, de la soprano es Elizabeth Redberg, porque en las otras está en una María Caniglia y en la otra Stella Román, me parece, ¿no? Así que acá les proponíamos escuchar las gloriosas voces de Martinelli y de Tibbett en el famoso dúo Sipel Ciel Marmoreo Giuro del Otello de Verdi, en esta función del Metropolitan, grabada y transmitida en vivo en 1938, dirigida por nuestro Héctor Panizza. Y remasterizada para ustedes en el final del acto segundo de la ópera Otello de Giuseppe Verdi, tal como se transmitió un 12 de febrero de 1938, remasterizado perfectamente por el sello Naxos, y escuchábamos las voces de las primeras voces del siglo XX, el tenor Giovanni Martinelli, el barítono Lawrence Tibbett y la orquesta del Metropolitan Opera House de la ciudad de Nueva York con la dirección de nuestro Héctor Panizza. Bueno, increíble el nombre de Argentina, como gracias a todos estos directores, son los primeros además, ¿no? Porque por ahí ahora es más fácil hablar de Argentina musicalmente, ¿no? Tenemos ya demasiados intérpretes en el buen sentido, y compositores y cantantes líricos y registas, pero a comienzo del siglo no había tanto. Bueno, pero recién en la escuela, ¿no? Recién hablábamos de Calusio en La Scala, sobre todo cuando Panizza deja Nueva York, ya viejito, para venir a Buenos Aires. Casi el que toma la posta ahí es justamente Calusio. O sea que Calusio empieza a dirigir el repertorio italiano en el Metropolitan. ¡Qué bárbaro! Y bueno, naturalmente una vez Calusio ya muerto, el que entró ahí a dirigir unas cuantas funciones de varias producciones fue al que llamaban Michelangelo Veltri. Miguel Ángel Veltri, exacto, también. Así que siempre hubo un argentino cerca. Sí, pululando, sí. Es cerca. Bueno, tanto Sebastiano de Filippi como Guillermo Salman tienen algo en común, que es cuando programan sus conciertos con sus orquestas, abren el juego con el repertorio. No solamente con los compositores argentinos, que son uno de los 3, 4, 5 directores que se preocupan por los compositores argentinos, sino con el tema de ser ecléctico para atrás también, ¿no? En el caso de la Orquesta del Congreso tratamos de hacerlo para atrás, para adelante, para la izquierda, para la derecha, hacemos crossover con música popular. Yo vengo a dirigir un programa de chamamé orquestal con Rubí Flores en guitarra. Es cierto, sí. En el mismo programa hicimos Piruca y yo de Gilardo Gilardi. Este año hicimos Jefte de Carissimi, 1650. Este mismo año estrenamos obras, o sea que 2019, oratorio, ópera. La obra de Martín Palmieri, hablando de compositores importantes de la Argentina, ¿no? Sí, pero yo ahora hablaba del Congreso, porque lo de Palmieri fue con la Filiberto. Tenés razón, perdón, cierto. Lo de Palmieri fue con la Filiberto. Así que sí, y tratamos sobre todo de ir a rescatar obras, inclusive de compositores conocidos, pero obras que no se conocen de ellos. Y hemos hecho también mucha música de compositores paraguayos, brasileños, chilenos, ecuatorianos. Hay muchísima música dando vuelta. Hay mucho para... Muchísima. Ahora, yo soy testigo cuando al mediodía de los conciertos del Mozarteum, a vos se te ocurre hacer un concierto íntegramente dedicado al compositor Gustav Holst, estrenando una ópera,
quedar bien contigo al aire, pero yo voy a saludar a Sebastián, el director, así, y yo veía cómo todos, a Gisela Timmerman, le decía, ¡qué buena idea! ¡Qué buena idea! Y otros que le decían gracias por confiar, ¿no? La directora del Mozarteum argentino, porque era parte de... Sí, del ciclo, lo que me dijo a mí la directora del Mozarteum argentino es irreproducible al aire, pero fue muy lindo. Muy emocionante. Pero fue muy lindo. Fue un impacto muy fuerte conocer 3 obras totalmente diferentes, una para coro solo, una para coro y solo, piano, una para orquesta de cuerdas piano. y la otra para orquesta con algunos vientos, coro y 3 solistas. Todo un programa Holst, salvo la suite Saint Paul, que se toca bastante, el resto estreno argentino. La ópera... Y la ópera además es una cosa muy especial, porque mezcla esa cosa típica, un poquito folclórica, un poquito, digamos, arcaica que tiene Holst y tantos otros compositores británicos, con un influjo wagneriano enorme en la armonía, y con un libreto... continuidad dramática. Y con una continuidad dramática interesantísima, y con un libreto que se refiere ni más ni menos que al mundo hindú. Así que es una mezcla para mí explosiva, es una obra bellísima. Por momentos realmente estar ahí en el escenario, en los clímax de la obra, uno sentía que estaba dirigiendo una ópera de Wagner. Era una sensación muy especial. Guillermo Salman, vos siempre hiciste mucho hincapié en los compositores ingleses, ¿verdad? Y en el caso de Gustav Holst... Holst justamente es un compositor que yo casi no toqué. Yo lo único que toqué de Holst acá es la Rapsodia de Somerset, que también la estrené en Buenos Aires. Yo estrené más obras de el amigo íntimo de él, que fue Vaughan Williams. De él estrené casi 8 obras distintas. Pero con la estudiantil, ten en cuenta que la estudiantil, en los 37 años de existencia de la estudiantil, estrenamos más de 150 obras en la Argentina. Así Exacto, que... sí. Sinfonías, yo hice por primera vez obras de Svensson, de Sinding, la primera de Rimsky, la segunda de Balakirev, la séptima de Glasunov. ¿Y argentinos también? Argentinos, Y todos los programas tenían una obra argentina y un poema sinfónico como la Orquesta importante. del Congreso de Sebastián, Sí. sí. Qué importante es eso. Y vos hiciste muchos Y lo importante era que se compositores, ensayaba exactamente igual que las demás obras. Claro. O más a veces. Claro, porque a veces hay dificultades que tenés que descubrirla cuando estás ensayando, ¿no? Corríjanme. Y también vos hiciste más ingleses, Sebastián, de Filippi, ¿no? Sí, hicimos Holst, hicimos Elgar, hicimos Warlock, hicimos Vaughan Williams, y me estoy olvidando de varios. Sí, mucha música inglesa, porque los compositores ingleses, una de las cosas buenas que tenían, o que tienen, es que... Rutter, sin ir más lejos, la suite de Rutter. Les encanta escribir para orquesta de cuerdas. Hay una gran tradición para orquesta de cuerdas. Entonces tenemos un montón de repertorio británico. Vamos a escuchar la primera parte de la suite Saint Paul de Gustav Holst, con la dirección de Sebastiano Di Filippi y la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. En el CCK. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, la dirección de Sebastiano Di Filippi, en un fantástico concierto dedicado a Gustav Holst. En este caso escuchamos la primera parte de la suite Saint Paul. Felicitaciones, Sebastiano, por la decisión, por la elección de Gustav Holst para un concierto que imagino que te has dicho, ¿qué hacemos para este concierto tan particular del CCK, no? Y por lo bien que suena. Muy bien. La vez anterior que habíamos tocado para el Mozarteum, hace 2 años, habíamos hecho la integral de Alberto Williams. Así que siempre tratamos de ir con alguna propuesta que sea una perla, sí. Exactamente. Y hoy ocurrió algo bastante particular. Vienen unos chicos estudiantes de canto de Italia, de la Ópera de Roma, y hacen 2 conciertos invitados por Nueva Armonía y por Italia 21, que digamos que es lo que nuclea la temporada del Teatro Coliseo. Y para este 7 de diciembre se reservaron un programa que tiene que ver con la ópera y la relación entre Argentina e Italia. Ajá. A partir de que el teatro en el Teatro Argentina de Roma se estrenó El Barbero de Sevilla, y la primera ópera que se hizo aquí fue El Barbero de Sevilla, sí. Y aparecieron de repente los cantantes italianos cantando obras de Eduardo García Mansilla, de Enrique Mario Casella, de Villoldo, de Juan Carlos Orsi, porque salió el
el libro, como vos decís, cuando se edita, salió un libro con las áreas de soprano de Óperas Argentinas de Gerardo Delgado, que trabajó muchísimos años con Lucio Bruno Videla. Lo que le voy a hacer escuchar es a la joven soprano Rafaela Albuquerque interpretando Anhelando ver de cerca una flor, de la ópera La Angelical Manuelita. Es una ópera de 1917 del compositor argentino Eduardo García Mansilla, que bueno, uno siempre que lo nombra dice alumno de Rimsky-Korsakov y Massenet, porque era diplomático, podía ir de ciudad en ciudad. Pero no solamente Rafael Albuquerque se estudió un área de una ópera en castellano, sino que se la aprendió de memoria y que hizo toda una mise en scène, se recorrió todo el pasillo y el escenario interpretando La Angelical Manuelita. Así que es el homenaje de una soprano italiana a la Argentina. Rafaela Albuquerque hace un ratito en el Coliseo. Al piano la pianista rusa Elena Buroma hace unas horas en el Teatro Coliseo, en la jornada de Italia, donde se hace el cambio del cónsul, se fue uno dentro del otro. Se presentó varios cantantes que vienen de esa escuela, en este caso Rafaela Albuquerque, claro, es portuguesa, como decía Sebastiano, y la escuchamos en un área de la ópera La Angelical Manuelita de Eduardo García Mansilla. ¿Cuánto hay para editar, no? De los argentinos, maestros Sebastiano de Filippi y Guillermo Saltman. Sí, el problema, uno es editar y otro es tratar de rescatar, porque Lucio, por ejemplo, está haciendo un trabajo, Lucio Bruno Videla, sí. Está haciendo un trabajo extraordinario buceando en las casas de los hijos, nietos, sobrinos de los compositores fallecidos para rescatar obras, porque si no se pierden y desaparecen. Hay obras enteras que están desaparecidas y cientos de obras de gran calidad que están desaparecidas, que no hay forma de conseguirlas ya. Y desgraciadamente los mismos familiares de los compositores como que no reconocen el trabajo intelectual de los compositores que fallecieron hace tiempo, y las obras se van perdiendo, van desapareciendo como papel viejo. O peor todavía, como en una reciente anécdota relacionada con Mario García Acevedo. Estuvimos buscando junto con Lucio Bruno Videla dónde estaba el archivo de Mario García Acevedo, que es más conocido como docente, digamos, como teórico, como catedrático, pero fue un compositor prolífico. Muy. Entonces, García Acevedo tenía, por empezar, toda su obra, un opus, un catálogo bastante amplio, su obra musical, tenía su obra como autor, digamos, literario, de manuales y artículos y conferencias, tenía sus apuntes y tenía una biblioteca importante. Nosotros rastreamos a la única persona de la familia que queda, rastreamos además a un librero de viejo que está cerca de la que fuera la casa de Mario García Acevedo, donde al que Mario García le había regalado parte de su biblioteca. Entonces este hombre le estaba vendiendo. Entonces yo pude comprar algunos libros de la biblioteca de García Acevedo, firmados por García Acevedo y comentados por García Acevedo, los tengo en mi casa. A mí me pasó lo mismo con la de García Morillo. García Morillo, por ejemplo, la viuda, hoy lo podemos decir, ya falleció también, pero la viuda real, que no le perdonó la vida a él, porque él se había separado de ella, estaba enojada, liquidó como papel viejo toda la biblioteca de García Morillo. Bueno, yo me acuerdo que compré en esa época, y compré más o menos 400 partituras por $1000. este caso es un poco peor. Firmadas por él. Pese a que tuvimos la suerte de tener como conocido amigo y colega a quien fue García Morillo, fue el padre de Mario García Acevedo fue el padre de crianza de Luis Gaeta. Yo no sé si ustedes sabían eso, ¿no? Sí, yo lo conozco. Entonces, hablando con el querido amigo Luis Gaeta, uno pudo recuperar varios datos, nombres, teléfonos. Bueno, resulta que cuando murió el maestro García Acevedo, la persona de Marras tomó su biblioteca, tomó su archivo, tomó su música y depositó todo en la calle para que el basurero se lo llevara. Ni siquiera lo vendió, Y porque así, por ahí con la venta... No, ese... a la basura para hacer espacio. Así que igualmente hemos recuperado alguna cosita, en forma así muy artesanal, como les acabo de mencionar, que yo conseguí un par de libros comentados y firmados por él. También rastreamos el origen de una obra. Yo tengo una actividad autoral también por fuera de la música. Uno de mis últimos libros es sobre las leyendas y mitos del Uritorco.
Y resulta que García Acevedo estaba relacionado con eso, porque era un místico, era un metafísico García Acevedo, en Puertas para Adentro. Y había escrito una obra sobre el Uritorco, que se titula Erx, la ciudad metafísica. Obra que estaba perdida. El único dato que teníamos es que era para órgano y que había sido estrenada en una determinada iglesia en una determinada fecha. Entonces, de acuerdo con Lucio, yo fui a la iglesia, averigüé quién era el organista en esa época, rastreé al organista, le pregunté de qué se trataba y así fue que recuperamos Erx, la ciudad metafísica, que la tenemos en el original para órgano, que de hecho con un sampler Lucio enseguida la subió a YouTube, la pueden escuchar ya mismo, y además yo le pedí a Lucio que la orqueste, para orquesta de cuerdas, y el próximo año lo vamos a estrenar con la orquesta del Congreso. ¡Qué bueno! Pero bueno... ¿Tenés idea de la cantidad de obras que pasa eso? Sí. Hoy dijiste en la oficina, conversando con el licenciado Claudio Castro, que el 50% de la obra argentina está perdida. Pero cómodamente. Cómodamente. Saludamos a Miguel Gauna, le damos la bienvenida a Juan Carlos Díaz, que nos va a decir en qué radio estamos haciendo para todos ustedes Medianoche Digital. Vos, nosotros, todos. La 96.7. La radio de todos. Los martes a las 18, Tarde Transfigurada. Prokofiev escribió una obra llamada El Paso de Acero, inserta dentro de lo que se dio por llamar el constructivismo musical. El constructivismo es un movimiento bastante complejo que, aunque está relacionado por un lado con el futurismo, no posee un carácter reactivo. Ahora, ¿en qué se emparenta con el futurismo? Básicamente a través del uso y de la exaltación del movimiento mecánico, cosa que a Prokofiev le venía como anillo al dedo, dado que su propio sistema compositivo está basado casi siempre en una repetición mecánica de algún parámetro rítmico. Una mirada sobre música, fusión y estilos. Idea y conducción, Luis Gorelick. Por Radio Nacional Clásica, la 96.7, la radio de todos. Toda la información de la 96.7 en un solo lugar. Entrá en radionacional.com.ar para poder escuchar la radio en vivo, ver toda nuestra actividad, enterarte de la programación y saber cuáles son nuestras propuestas. Además, te ofrecemos la posibilidad de volver a escuchar todos nuestros conciertos y los programas especiales. www.radionacional.com.ar. OVNI. Objetos musicales no identificados. El concepto de distancia cultural se asemeja al de ruido cultural, es decir, la interferencia que hay en la comunicación. Y eso nos lleva a la incertidumbre. Esta incertidumbre puede ser deseable o indeseable. Si el oyente está instruido en los hábitos de un estilo, entonces su posibilidad de respuesta al estímulo que está escuchando es más cercana. En cambio, si no lo está lejos de una manera casi definitiva. Idea y conducción, Marcelo Delgado. Los domingos a las 11 por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Clásica y de todos. Tu música está en la 96.7. Nacional y clásica. Estamos en Medianoche Digital, quien les habla Boris, en la operación técnica el señor Juan Carlos Díaz, en la producción el señor Alberto Niño, y acá como invitados a los queridos maestros Sebastiano de Filippi, Guillermo Salkman, Nocturno.
volviste a casa. Un raro, un Salman nocturno. Sí, Salman nocturno. Y con ello saludamos a las radios nacionales de las ciudades de Neuquén, de San Juan, Jachal, las 4 radios de Mendoza, Zapala y Chosmalal de Neuquén, San Luis, Córdoba, Bahía Blanca, Santa Rosa La Pampa, Gualeguaychú, Rosario Clásica, Mar del Plata Clásica, Las Lomitas, Formosa, Iguazú, Santo Tomé, Paso de los Libres, Resistencia, Chaco, Santa Fe, Paraná, Concepción del Uruguay. Tenemos la última invitación operística del año, que es la ópera Mitrídate Re di Ponto, que es la tercera producción del año de la ópera de cámara del Teatro Colón, la dirección musical de Ulises Maino, la puesta en escena de Julián Ignacio Garcés, un elenco fantástico: Santiago Martínez, Constanza Díaz Falú, Florencia Bugart, Martín Oro, María Virginia Sabastano, y por solamente 150 o 200 pesitos ustedes pueden ver un espectáculo increíble. Para variar, es un estreno, Mitrídate Re di Ponto, una ópera que compuso Mozart a los 14 años. Escuchen a María Virginia Sabastano en una escena del acto segundo que el público no la dejó terminar. Bueno, Guillermo Salkman, Sebastián de Filippi, ¿cómo viene la mano, cómo cierran el año? Vos tenés más conciertos todavía de lo que está... ¿Qué lunes nos queda? El último concierto del año de la temporada oficial de la Orquesta de Cámara del Congreso de las Naciones, el lunes 16 de diciembre a las 19:30 horas en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, con entrada libre y gratuita, un concierto de carácter festivo y navideño, con como invitados el coro de niños del Teatro Colón y la dirección de su titular, César Bustamante. Qué bueno. ¿Y qué estás preparando para 19-20, Guillermo Salkman? Porque tenés varios encargos, ¿no? Para el año que viene tengo, como encargos, tengo un concierto para flauta, para el flautista de la Orquesta de Mar del Plata. Tengo la sinfonía que estoy escribiendo ahora, que es la cuarta para la banda de Burdeos. Tengo un encargo de un cuarteto de vientos y de un quinteto de vientos. Por ahora eso es lo que ya está en y la Sinfónica Nacional hace una obra tuya, ¿no? El año que viene tengo, obras sinfónicas, tengo 3 obras que van seguro, tocando madera, obviamente. La Sinfónica Nacional abre la temporada con mi suite para vibráfono y orquesta, y la Filiberto en los primeros meses del año va a hacer las variaciones sobre un tema inglés, y va a ser mi primera sinfonía. Cosa que voy a ser, creo, uno de los raros compositores argentinos que va a escuchar una sinfonía suya 3 veces en su vida. Cosa que en Argentina es rarísimo. Qué bueno. Ahora hemos escuchado algo, ahora vamos a escuchar más música tuya, Guillermo Salkman, pero me parece que hay una gran conexión entre los compositores del siglo XXI, al estar más libres y poder componer, sea como fuera, que no sea tan estricto, que el compositor pueda hacer su línea melódica o no, está más libre, está como más cerca del público, ¿no? Yo lo noto en los estrenos, que vos ves la reacción del público. Yo ahí no estaría tan de acuerdo. Yo creo que el problema es que hay nichos, y yo creo que una de las cosas más difíciles que es catalogar, y creo que va a tener que venir mucho tiempo después de que nosotros nos hayamos ido de este mundo, el cómo catalogar lo que está ocurriendo en los últimos 40, 50 años. Tenés nichos en los cuales que de pronto, porque a veces cuando te hablan de contemporáneo, y creen que contemporáneo es vanguardia, y hay ciertas vanguardias, por ejemplo, que tienen como las orejeras de que esta es la verdad, la única verdad, y todo lo demás está muerto y no vale lo que estás haciendo. Por al margen lado, de sí. eso, al margen de esos que están en esa postura, y que son muchos, hay toda una línea de compositores que aún creemos que existe la línea melódica y que la melodía existe. Bueno, pero eso pasa en todo el planeta. Obviamente, Las últimas entender a veces óperas- a los que están en... Estamos hablando de los grandes teatros y las grandes orquestas del planeta, así que ya no hay discusión en eso, salvo por un grupete de musicólogos que todavía se quedaron con la vanguardia. Pero una vanguardia vieja de hace 50 años. Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Yo me he cansado de... soy docente del conservatorio de la UNA, que es el viejo Conservatorio Nacional. Y yo soy un convencido, por ejemplo, que los profesores de composición, por ejemplo, debemos ser profesores de formas, no de estéticas, ni de verdades. Yo puedo tener mi verdad como creador, yo encontré mi nicho y donde yo me siento cómodo escribiendo.
pero esa es mi verdad. Yo no tengo por qué transferir esa verdad a otro músico diciéndole, esta es tu verdad y tiene que ser. Cada músico tiene que encontrar su ubicación en el mundo con su propia verdad. Lo que vos le tenés que hacer es abrir caminos. De última, si querés decir, acá practicamos esto, acá practicamos lo otro, pero de ahí a bajar la línea de que esta es la verdad y no, a mí tengo unas luchas claro, para con los colegas. futuros compositores, los que están estudiando, ¿no? Y sí, porque de pronto cuando yo escucho alumnos de algún profesor y que todos suenan al profesor, a mí me parece que como profesor fracasó. Si el profesor logra que sus alumnos, lo único que tengan es que mis alumnos suenen igual a mí, yo he fracasado porque he logrado clones. Y si yo tengo valor, los clones no van a ser tan buenos como yo. Claro. O sea, a mí me parece que es un error garrafal. Dice. Yo creo que el compositor tiene que generar compositores que sean fundamentalmente distintos así, que sean originales en su búsqueda. Obviamente es difícil encontrar que cuando uno escucha una obra de un autor y diga, esto suena a tal. Es creo que el cáliz dorado que cualquier compositor quiere llegar a que cuando escuchen una obra de uno digan, suena a tal. Como cuando hoy escuchás un Poulenc, vos decís, esto es Poulenc o alguien que lo está imitando. O escuchás un Rachmaninoff, vos decís, esto es Rachmaninoff o alguien que lo está imitando. Y te importa tres pepinos que sea romántico en 1940, porque tiene personalidad y tiene que decir. Con lo cual, mientras el compositor tenga que decir, vale y vale lo que esté haciendo. Y eso es lo que yo creo que hay que fomentar en todos los creadores. Los profesores tenemos que enseñarles cómo construir. A partir de ahí, una vez que le enseñaste cómo construir, vos hacés lo que quieras. Es tu línea creativa. Uno busca su línea, pero tiene que ser la propia de uno. Y no tiene que inculcarse a los demás. Por lo menos lo que y creo. el que está hablando, por más simpático y bromista que sea, Guillermo Salman, es el compositor argentino que estrenó durante 2019 19 obras. Así que digamos que sos un compositor que estás muy cerca de lo que más aspiran ustedes como maestros, sí, el público. No, si no tenemos público, no tiene sentido. Exactamente. Y vamos a escuchar además una orquesta que es la que nos va a acompañar durante enero, mientras todas las otras están de vacaciones, que es la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, con su joven director Javier Mas, que estrenó tu obra hace poquitos días. Sí, El Divertimento, Opus 99 para orquesta de cuerdas. Y vamos a escuchar el interludio y zarabanda de esta obra, de Guillermo Salman. La música del compositor argentino Guillermo Salman, la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata, la dirección de Javier Mas. Esto fue hace una semana, así Guillermo, es. ¿No? Y escuchamos del Divertimento Opus 99 para orquesta de cuerdas, la tercera parte que es el interludio y la zarabanda. Sebastián de Filippi, ahora que estamos re orgullosos que acabas de editar tu versión inglesa del libro que hiciste junto al querido Daniel Baracali Costas de Héctor Panizza, tenemos ganas de escucharlo. ¿Cómo lo vamos a escuchar? ¿Dirigiendo o una obra de él? ¿Qué elegiste? No, lo vamos a escuchar dirigiendo una obra que él estrenó, que es El Matrero de Boero, una de las óperas argentinas más hermosas y más emblemáticas. Una ópera folclórica que además para hacerla es difícil porque es otro idioma. Sí, por supuesto. Folclórica, pero al mismo tiempo con armonías que remiten a compositores franceses, diría yo, ¿no? Es una maravilla y una orquestación que remite probablemente también a ese tipo de escuela. Vamos a escuchar el canto del hornero con ese gran barítono ítalo-argentino que fue Apollo Granforte. Que naturalmente, de Rosario, ¿no? Los que nos escuchan de Rosario Clásica. Tienen que saber que al ser niño expedito le pusieron Apollo y Granforte, así porque no tenía nombre, era un niño huérfano. Él canta el canto del hornero. Lo interesante es que en esta sesión de grabación, en la que hicieron varios fragmentos del Matrero, no estaba Nena Juárez, que es la mezzosoprano que hacía el rol protagónico femenino de la ópera, y en el canto del hornero la mezzo tiene que intervenir diciendo, eso no es gaucho,
Y como no estaba, el que dice esa frase en la grabación es el propio Panizza. La única grabación Claro, que existe... qué grave es que tiene esta mujer. La única grabación que Ah. existe de la voz de Panizza. No, Eso qué lo vamos a escuchar bueno. ahora, además del canto de Polo Granforte y Primera de la grabación de la orquesta del Colón, dirigida por- ¿no? Sí. Primera grabación del año 29. El matrero de Felipe Boro. Escuchamos la canción del hornero por este baritonazo, también argentino, Apolo Granforte. Y vamos a escuchar una frasecita cantada, hablada por Héctor Panizza. Bueno, la canción del hornero y la Pontezuela, serenata, que esta la grabó Pedro Mirazú. Pedro Mirazú, tenorazo argentino, bueno, los dos, y Apolo Granforte, digamos las primeras voces argentinas, ¿no? Esta grabación de El Matrero, una ópera argentina, digamos, característica por el folclore y por los colores tan argentinos, de 1929. Además, ese mismo año que se estrenó, se grabaron 6 placas con la dirección del mismísimo maestro Héctor Panizza, de la orquesta. Del Colón. ¿Se llama, era estable ya? Sí, era la Ya era orquesta estable. del Colón. El 24. Y la creo. empresa Víctor. La empresa Víctor, exactamente. Bueno, y hace un ratito bajó la última ópera del año del Teatro Colón, ya se presentó la temporada 2020, y justamente en estos cuentos de Hoffman se presentó el tenor mexicano Rafael Álvarez y la mezzosoprano chilena, aunque la adoptamos en Argentina, María Luisa Merino Ronda, que hizo su debut en el rol de Julieta. No sé, ¿María Luisa hizo algún rol protagónico en el Colón? No, el Colón no. O sea que digamos hizo roles de flanco, por ejemplo, en Rosencavalier y demás. Claro, ella era cover, pero nunca pero sí, digamos además acá, era cover, pero hacía acá roles. está haciendo, digamos, el papel de la mamá de Antonia es importante, pero el de Julieta mucho más. Vamos a escuchar la escena, el dúo de Hoffman y Julieta del último cuadro de los cuentos de Hoffman. Hace un ratito la dirección de Arturo Dimeque, la orquesta estable del Teatro Colón. María Luisa Merino Ronda como Julieta y Rafael Álvarez como... Estamos en vivo con los directores Sebastián de Filippi y Guillermo Salman, que tienen tantas cosas en común. Primero, en romperse el alma en cada concierto, preocuparse por el público, sobre todas las cosas. Ustedes notan, sin hacer nombres, ¿no?, que pareciera que a veces algunos conciertos no sabemos para qué público está dedicado. Puede ser, o que se programan cosas para un público que ya quizás no exista más. Es todo un tema. El exceso de sinfonías famosas, que son Sí, no más de 10. es todo un tema. No más de 10 sinfonías. Lo he dicho en más de una oportunidad. Buenos Aires tiene una vida musical muy activa, sobre todo en relación a otras ciudades de América Latina, pero es una vida musical que está muy basada en los clichés y en ir sobre seguro. Y si estuviéramos hablando de compañías de orquestas privadas, de compañías de óperas privadas que tienen que asegurarse llenar 4 o 6 funciones para recaudar y así autosustentarse, yo entiendo que hagan Traviata, Rigoletto, Trovatore, Bohème, Tosca, Turandot. Yo haría lo mismo. Pero desde una entidad pública que se supone que tiene que llevar adelante no solamente una gestión, sino una política cultural de formación y de ampliación del público, uno se esperaría otro tipo de manera de enfrentar la programación, tanto en cuanto se refiere al repertorio como en cuanto se refiere a los intérpretes. Claro que cuando esto no sucede, y no sucede en varias instituciones y por una cierta cantidad de años, el problema se vuelve importante, porque también la formación del público decrece, de forma tal que tampoco hay una masa de público que exija a las autoridades otro tipo de acercamiento al trabajo. Entonces es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Creo que no di ningún nombre, así que cumplimos con la consigna. No, sí, bueno, pero vos lo podés decir porque vos lo hacés, Sebastián de Filippi. ¿No? ¿Cuántos años hace ya que estás con la orquesta de cámara del Congreso? Casi 7, 6 años y medio. Y vos seguramente, por lo prolijo que sos,
¿Cuántos estrenos? ¿Cuántas primeras, como dijo Guillermo Salman, que dijiste la cantidad de horas que estrenaste? Más de 150. Yo la verdad que no lo tengo computado, pero si consideramos que en cada uno de nuestros conciertos de temporada oficial hay una obra argentina, que hacemos no menos de 3 programas solamente de música argentina cada año, si consideramos que cada año hay como mínimo un programa de música latinoamericana no argentina, más otras obras de compositores latinoamericanos, si consideramos que siempre vamos a buscar obras del 1700, 1600, que siempre hacemos obras de 1950, 2000, 2015, debe ser fácilmente la orquesta con la programación más ecléctica y variada. Por eso del país, podés digamos. Contestarme la pregunta anterior. Por eso se lo puedo no preguntar. lo tengo, no tengo un archivo con todos esos, entre comillas, logros. Seguramente somos muy inferiores a muchas otras orquestas de la región en otros ámbitos, pero en este creo que cumplimos con el cometido que nos proponemos de no tocar siempre la pequeña serenata nocturna de Mozart, sin perjuicio de que también la tocamos. Claro. Eso me parece importante destacarlo, ¿eh? También hacemos las 4 estaciones de Vivaldi, la pequeña serenata nocturna de Mozart, la serenata de Dvorak, la de Tchaikovsky, o sea, también hacemos eso, pero tratamos de que el abanico sea lo más abarcativo posible. Yo creo que el problema está es un problema que está en varios puntos. Uno tiene que ver con los directores, que los directores, por ejemplo, quieren hacer las obras de repertorio que les sirve para, si lo llaman a tocar en otro lado. Y no pretenden ni quieren estudiar obras que no sean esas. Otra, la reticencia de la orquesta, de las orquestas nuestras, a leer obras nuevas. Y otro, los programadores, que no se les ocurre bucear y buscar obras. Ni siquiera no hablemos, por ejemplo, de que, bueno, brindame obra de un compositor que acá no se toque. Hasta de los compositores conocidos. Hay obras, por ejemplo, los poemas sinfónicos de Dvorak. Dvorak es un compositor que se toca, pero estamos siempre escuchando las mismas sinfonías. Sí, la 9. La 9, la 8 y la 8. Sí, exacto. Siempre las mismas. Y la pregunta es la siguiente. Los poemas sinfónicos de él, hace años que no se brinda nada. Y como eso tenés un montón de obras de compositores Que entre de primera comillas, línea. perdón que te interrumpo, Guillermo, pero yo creo que el efecto, así lo hagas en un concierto en la calle de esos poemas sinfónicos, es el mismo efecto Es exactamente de la gente primera vez que escuches algo de Tchaikovsky, por decir algo y la muy gente conocido. te reacciona inmediatamente. Porque es la música bella y del mismo estilo, sí. Escúchame, yo por ejemplo me acuerdo cuando estrené, por ejemplo, el Capricho Bohemio de Rachmaninoff. Yo estrené 4 obras de Rachmaninoff en Argentina. Estrené la Sinfonía Cero, el Capricho Bohemio, el Príncipe Rostislav, y estrené la Suite Sinfónica de Aleco cuando aún Aleco no se había hecho en Buenos Aires. El poema sinfónico, la gente que aullaba, porque es una obra de un gancho impresionante. ¿Por qué no se brinda? Y con ese Ahora, criterio... ¿es más o menos difícil o es porque es otra obra? Escúchame, si Cuando puede- ustedes la están estudiando con los músicos, los instrumentistas. Hay varios temas. Porque los escucho decir, Hay varios ay, que es muy temas. difícil, Miren, muy difícil. Miren, pero hay varios temas. Aunque esas obras no sean necesariamente más difíciles que las que se transitan, pero las que se transitan están en el oído, están en dedos, tienen materiales, o sea, partes de atril que ya han sido usados, ya están marcados.